Hoy publicamos un video en español sobre la verdad oculta sobre Metusela, Enoc y Noé. ¿Por qué Dios esperó por ellos? En YouTube. No te lo pierdas. Metusela fue asesinado. En las vastas historias bíblicas, la vida de un hombre es generalmente puesta de lado. Metusela es el ser humano más largo de la Biblia. Imagínese todo lo que habría visto, experimentado y aprendido en esos años. La Biblia dice claramente que todos los días de Metusela fueron 960 años y 9 años. Y murió. Génesis 527 de la versión King James. Sin embargo, hay muchos misterios en su vida que muchos pierden. Línea de origen: Metusela ocupa una posición única en el intrincado árbol genealógico, tejido en los primeros capítulos del Génesis. Nacido de un linaje marcado por una extraordinaria longevidad y encuentros divinos, su historia se une entre el mundo del hombre y Dios. En este período, la gente vivió en cientos. Era una época diferente cuando la humanidad todavía estaba estrechamente ligada a sus orígenes, y el mundo era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel. Con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la civilización misma. La Biblia dice que después de haber engendrado a Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 versículo 4. A medida que pasaban las generaciones, cada uno de ellos tuvo hijos y les enseñó los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra y cuidar a los animales, y cómo conectarse con Dios. Es entre estas primeras generaciones donde encontramos al padre de Metusela, un hombre llamado Enoc. A diferencia de otros de su tiempo, que a menudo se extraviaron de caminos virtuosos, el padre de Metusela, Enoc, tenía una relación única y profunda con Dios. Su padre era un profeta y un hombre único, ya que nunca murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Metusela. Después de haber engendrado a Metusela, Enoc caminó con Dios durante 300 años y tuvo hijos, por lo que todos los días de Enoc fueron de 365 años, y Enoc caminó con Dios y no era para Dios para él. Génesis 5 versículos 21 a 24. Nueva King James Version. Este versículo implica una estrecha relación entre Enoc y Dios. Por lo tanto, Enoc vivió en una familia justa. Metusela, bendecido con una vida que duró casi un milenio, se convirtió en el abuelo de otra figura importante de la Biblia, Noé. En un mundo que se estaba perdiendo cada vez más, y Lamec vivió 182 años y dio a luz a un hijo, y le llamó Noé. Génesis 5, versículos 28 a 29. King James Version. Como muchos saben, Noé fue elegido por Dios para construir un arca, asegurando la supervivencia de la humanidad durante el diluvio. En términos simples, Metusela era el hijo de un hombre que caminaba tan cerca de Dios que no murió de la manera habitual. Fue el abuelo del hombre que construyó un enorme bote para salvar animales y humanos de un diluvio gigante. Esta historia familiar no es solo una historia de longevidad, sino de propósito y destino divino. Metusela vivió en una época de maldad. El padre de Metusela, Enoc, advirtió al mundo de un evento que sacudía la tierra. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Jude registró una declaración para Enoc. El padre de Metusela había hablado. Judas 14 a 15. Enoc, el séptimo de Adán, profetizó sobre ellos. Vean, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y condenarlos a todos por los actos impíos que han cometido en su impiedad, y de todas las palabras definidas que los pecadores impíos han hablado contra él. El mensaje era que Dios vendría pronto a juzgar y que tomaría medidas contra todas las formas de impío. Enoc, cuando tenía 65 años, tuvo un niño,
y Dios le dio un nombre para el niño, que se llamaría cuando muriera. Sucederá. Muchos desconocen cómo funcionan los nombres en hebreo y la Biblia. Los nombres de la Biblia no solo son descriptivos, sino que también llevan autoridad en ellos. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán se refería a la tierra. Esto describió de qué se hizo a Adán. En las narraciones bíblicas, el nombre de una persona a menudo puede reflejar su papel, como el Nabalí, cuyo nombre significa necio y representa su necedad. Los nombres de la Biblia pueden significar aspiraciones humanas, revelaciones divinas o servir como símbolos para representar profecías. ¡Qué nombre único e impresionante para un joven! Es crucial recordar que su nombre, cuando muera, sucederá. No estaba en inglés, sino en lengua semítica. ¿Conoces el significado del nombre en semita? Es Metusila. Y Enoc sabía que cuando su hijo muriera, Dios juzgaría al mundo. Debido a la paciencia de Dios, Metusila vivió más tiempo que cualquier otra persona registrada. Debido a este hecho, después de 969 años, Metusila murió, y al día siguiente comenzó a llover fuertemente, y comenzaron las inundaciones, y el bisnieto de Enoc, el nieto de Metusila, se llamaba Noé. Metusila no solo es famoso por su notable edad, sino también por la intrigante importancia detrás de su nombre. La Biblia, rica en simbolismo y significado, ofrece pistas que apuntan a la profunda conexión entre la vida de Metusila y un evento fundamental en la historia humana. El momento de la muerte de Metusila es de gran importancia. El gemelo de nombre, destino y profecía ofrece una visión más profunda del diseño intrincado de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tienen un profundo significado. Cuando se comparan las edades de los patriarcas, el año del diluvio es el mismo año en que Metusila murió. Hay una idea errónea común de que Metusila murió en el diluvio. Sin embargo, esto no es cierto. Un Padre Santo, Enoc, crió a Metusila, quien caminó con Dios. Y Noé y sus 3 hijos pasaron 120 años construyendo una gran balsa cubierta de cubierta, según las especificaciones de Dios. Conoces la historia, así que Noé había escuchado el sermón de Enoc sobre el juicio venidero, y se dio cuenta de que el nombre de Metusila implicaba que la sentencia llegaría poco después de la muerte de ese patriarca. La misericordia de Dios, la larga vida de Metusila nos habla de la misericordia de Dios. Dios es muy rico en misericordia. La frase rica en misericordia contrarresta la descripción de la humanidad como rica en pecado. Un Dios misericordioso concibió un plan para salvar y redimir a las criaturas malvadas. La misericordia es compasión o perdón extendido a alguien que merece castigo por hacerle daño. La misericordia es un perdón no merecido. La misericordia es la única explicación del gran sacrificio de Cristo en nuestro favor. Los seres humanos solo pueden mostrar misericordia limitada unos a otros. Sin embargo, el perdón de Dios por nuestras ofensas atroces muestra que Él es más que misericordioso. Es rico en misericordia. Un Dios rico en misericordia demuestra su propio amor por nosotros en mientras que el padre de Metusila, Enoc, y su nieto Noé, advirtieron a la gente del destino del mundo. Todos se burlaron de él. Este es un tema crucial en el periodo final de Metusila y un tema clave en el nuestro. El diluvio del tiempo final de Metusila y el fuego de la segunda venida. 2 pasajes de la Biblia advirtieron que en los últimos días vendrían burlones. 2 Pedro 3 versículo 3 y Judas 1 versículo 18 ambos explican lo que eso significa. 2 Pedro 3 versículos 3 a 4 de la Biblia amplificada en primer lugar. No, sin duda alguna, que los mocus vendrán en los últimos días con sus burlas.
siguiendo sus propios deseos humanos y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué ha sido de ella? No debería sorprender a los cristianos descubrir que hay quienes se burlan del concepto de que Jesús regresará en el futuro. Peter nos ha informado que habrá quienes se reirán de nosotros. Esto es lo primero que hay que saber los escépticos. Deben haber dudado de que el nieto de Metusilla, Noé, construyera el arca durante 120 años. 120 años se sintieron como un largo tiempo. Ahora vemos lo mismo. Estos escépticos tienen la mentalidad de que los cristianos han estado hablando de la segunda venida de Jesús durante los últimos 2000 años. Y sin embargo, Él todavía no ha regresado. La narrativa que difundieron los Mocus se basa en la suposición de que las cosas siempre han sido como son ahora, y que Dios no ha hecho ni hará nada nuevo en el plan que tiene para la creación. Porque cuando mantienen esto, Él escapa de su atención que por la palabra de Dios los cielos existieron hace mucho tiempo, y la tierra fue formada de agua y por agua, por medio de la cual el mundo de la época fue destruido al ser inundado con agua. Pero por su palabra, los cielos y la tierra actuales están siendo reservados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Segundo Pedro 3 verse de 5 a 7. Cuando Dios originalmente formó la tierra, tenía una apariencia diferente, y luego, de nuevo después del diluvio, tenía una apariencia diferente. Por lo tanto, nadie debe menospreciar la promesa de Dios de que Él la hará diferente una vez más, juzgándola con fuego en lugar de agua. La misma palabra de Dios que creó toda la materia y que condenó al mundo en el diluvio traerá un día un juicio de fuego sobre la tierra. La lección que dio el diluvio fue que este es un universo moral, que el pecado no quedará sin castigo para siempre. Y Jesús mismo usó el diluvio para señalar esta moral. Pero estos hombres eligieron descuidarla. Lo que para nosotros parecía eternidad no es más que un corto tiempo para Dios. Así como una hora puede parecer una eternidad para un niño, pero un momento para un adulto. El Señor no está descuidado con su promesa. Dios es misericordioso. Sin embargo, la realidad es que Dios cumplirá su promesa, y lo hará sin demora, de acuerdo con el tiempo que Él ha determinado. Cualquier retraso percibido desde nuestra perspectiva se debe al largo sufrimiento de Dios, que permite al hombre el mayor tiempo posible para arrepentirse. Ahora tenemos la misericordia de Metusalla, un número significativo de personas que se identifican como cristianos en la era moderna. Se sintieron aliviados de que Jesús no regresara hace 10 años, o hace 5 años, o hace 2 años, o incluso hace 1 año, o incluso hace 2 meses. Hay una razón misericordiosa en el momento que Dios ha escogido. Aquí Pedro reveló algunos de los corazones gloriosos de Dios. Es el mismo pensamiento que se expresa en Ezequiel 33, versículo 11. Por mi vida, dice el Señor Dios, no me gusta la muerte de los impíos, sino que los impíos se aparten de su camino y vivan, al igual que la larga vida de Metusalla. La paciencia del Señor por los perdidos puede dar la impresión de que está retrasando su llegada, pero la realidad es que llegará en algún momento en el futuro. Cuando Jesús regrese, será en un momento inesperado, como un ladrón en la noche, atrapando a muchas personas de sorpresa. El resultado final de su venida será una transformación total de este mundo, en el que los cielos pasarán con un gran ruido, y los elementos se derretirán con fiebre y calor. Los burlones dominaron a los sabios y a los días de Metusalla, dejando a Dios con poca opción más que destruirlos a todos y empezar de nuevo con Noé, el único hombre justo en la tierra. Génesis 6 versículos 5 a 8. Entonces el Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de sus corazones era solo mal continuamente. Así que el Señor se arrepintió de haber hecho a la humanidad en la tierra,
y se entristeció en su corazón. Entonces el Señor dijo: eliminaré de la superficie de la tierra a la humanidad que he creado, tanto a la humanidad como a los animales que se extienden y a los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Ya vemos un aumento de burlones en nuestro mundo hoy en día, y varios factores pueden estar contribuyendo a ese aumento. Hay más escépticos en el mundo ahora que nunca, y es probable que haya varias causas para esto. Al dar la espalda a la Biblia, la sociedad moderna ha perdido el sentido del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. En este clima, cualquiera que pretenda saber la verdad es un objetivo principal para los burlones. El mundo durante el tiempo de Matthew Sellers, como se mencionó anteriormente. En los días de Matthew Sellers, el mundo era muy diferente. Como nos dicen las páginas de la Biblia, durante su increíblemente larga vida, la Tierra vio cambios dramáticos, no solo en los paisajes, sino en los corazones de las personas que vivían en ella. El mundo había tomado un giro oscuro. La humanidad, una vez creada en inocencia, que ahora se está sumergiendo más en caminos de maldad y rebelión, y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Génesis 6, versículo 5. King James Version parecía que la humanidad había perdido el camino, alejándose más de lo divino y acercándose al caos. En un mundo donde las cosas se ponían a poner terribles, había un buen hombre llamado Noah, quien era el nieto de Matthew Sellers y el hijo de Lamé. Incluso cuando todos los demás estaban haciendo lo malo, Noé se mantuvo justo. Debido a que Noé era un hombre justo, Dios le dijo un gran plan. Enviaría un diluvio masivo para limpiar todo el mal de la tierra y comenzar de nuevo. Así que Dios, siendo bondadoso y misericordioso, dio a la luz. Dijo a Noé que construyera un barco gigantesco y grande para salvar a su familia y a 2 de cada animal del gran diluvio que venía. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu esposa y las mujeres de tus hijos, contigo. Génesis 6, versículo 18. King James Version: mientras el mundo continuaba en su rebelión, sin saberlo marchando hacia su destrucción, Noé y su familia se prepararon para la tormenta prometida. A medida que los últimos días del mundo pre-inundación se acercaban a su fin, el largo viaje de Matthew Sellers en esta tierra también concluyó, simbólicamente marcando la ropa de una era antes de que las aguas se elevaran para reclamar la tierra. En los primeros capítulos del Génesis, específicamente en Génesis 6, versículos 1 a 5, la Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino un lugar lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagínese un mundo donde las personas se consumen por sus deseos, siempre buscando hacer lo que quieran, sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas ni siquiera comprendidas, sino que el engaño y la manipulación gobiernan el día a día. Todo el mundo está dispuesto a sí mismo, y el mismo tejido de la sociedad está desgarrado por el egoísmo y la maldad. En un entorno así, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan mutuamente, sino que buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino más bien sistemas de opresión que defienden el gobierno de los poderosos durante la semana. Ahora, añadiendo a este mundo caótico un desarrollo inusual, los Nefilim. La Biblia dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron.
Génesis 6, versículo 2 de la Nueva Versión Internacional. Estos hijos de Dios a menudo se interpretan como ángeles caídos, aunque el término es algo ambiguo. Los descendientes de estas uniones, hijos de Dios y hijas de los hombres, fueron los Nefilim, los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6, versículo 4, cuando los Nefilim eran especiales y no como la gente común. Eran fuertes y grandes, pero empeoraban los problemas del mundo. Lo admirarían, lo temerían e incluso lo adorarían, alejando a la gente más del Dios verdadero que los había creado. Su poder los hizo objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo en espiral que se desplomaba aún más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, pero incluso en medio de este oscuro capítulo de la historia humana había un destello de esperanza. Un hombre llamado Noé, que encontró favor a los ojos del Señor. Génesis 6, versículo 8. Metusila vivió en el tiempo de Noé, lo que significa que vivió en los últimos tiempos de su mundo. Así que para conocer el mundo, el tiempo de Jodin Metusilla es conocer el tiempo del mundo de Jodin Noah. Y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebían, se casaba y se daba matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el diluvio vino y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodom, llovió, disparó, y el azufre del cielo los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lucas 17 versículos 26 a 30 en la Biblia amplificada. Jesús usó el ejemplo de los tiempos de Noé para explicar que el mundo estaba llevando a cabo sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. Este también fue el tiempo de Metusila. Todos simplemente continuaron con su vida. También estamos en la época de Metusilla. El mundo sigue avanzando aunque estamos en los últimos días. Todo continuó como siempre, es decir, hasta que Noé y su familia entraron en el arca, momento en el que el deluz, el cataclismo, vino y destruyó a toda la gente. Jesús no dijo que todo estaría bien, o que no habría ningún problema. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio de Sodom y Gomorra eran terribles, pero la maldad fue aceptada como habitual y rutinaria. La palabra traducida revelada es un detalle apocalíptico, de la cual obtenemos nuestra palabra moderna apocalíptica. Pero la palabra griega antigua tiene la idea de revelar o revelar. Cuando vino el diluvio de Noé, se podía imaginar a la gente tratando de mantener a salvo sus bienes mientras perecían en vano. Aún así, si uno está preparado para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales que se dejan atrás. Su corazón Volker no debería estar en Watts, en la casa, sino en Watts, en el cielo. Llegará el momento en que todas las oportunidades para obedecer a Dios se pierden. Algunos individuos se burlan de la predicación y enseñanza sobre el infierno o cualquier juicio inminente. Lo perciben como tácticas de asustamiento, destinadas a asustar a niños y necios. Somos demasiado sabios para creerlo. Más que cualquier otro tema, Jesús habló del infierno, considerando los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. El rapto de la iglesia es el próximo evento en la línea de tiempo profética de Dios. Es una de las grandes esperanzas de la fe cristiana y está envuelta en misterio. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo será la experiencia? ¿Qué enseña la Biblia sobre el rapto? Cuando el Señor regrese descendiendo del cielo, su aparición y la salida de su pueblo para encontrarlo en el aire serán visibles para todo el mundo. Un evento conocido como el rapto. Hay un aspecto final de los últimos días al que Jesús señala.
y estaba presente en las sociedades de Noé y Lot. Jesús menciona 8 actividades específicas: comer, beber, casarse, dar matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en ninguna de esas actividades. Así que, ¿cuál era el problema? Yo resumiría ese problema en una palabra: el materialismo es un materialismo. Estaba tan sumergido en el material que ya no tenía ningún entendimiento ni alerta para lo espiritual y lo eterno. La característica final de los días de Noé y Lot entonces fue el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy en día? Diría que la civilización occidental está prácticamente inundada con él, y de ninguna manera está excluida de la iglesia. Muchos que se dicen cristianos son tan materialistas en sus corazones como los incrédulos. Los días de Noé, el relato paralelo en Lucas 17 versículo 26, da esta redacción: tal como lo fue en los días de Noé, asimismo será en los días del Hijo del Hombre, para comprender los días previos al regreso de Jesús. Por lo tanto, necesitamos saber cómo eran los días de Noé. Para un relato de esos días, examinaremos el libro de Génesis para encontrar los elementos esenciales, el lado positivo, la advertencia para la supervivencia. Hemos presentado los elementos malignos evidentes en los días de Noé y Lot. Como hemos visto, varias formas de maldad eran extensas. Sin embargo, sería un error cerrar esta imagen de los días de Noé y Lot sin mostrar también el lado positivo de la imagen, porque había un lado positivo en 2 aspectos principales. Hay un lado excelente de los días de Noé, porque el versículo 9 dice en Génesis 6, que estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Entre todas esas personas había un hombre que tenía una relación personal íntima con Dios. Dios podía hablarle y decirle cómo veía la situación y el juicio que él traería. Porque como creyentes, Noé nos da un ejemplo que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Me parece claro que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán hoy. Noé no fue dejado en ignorancia de lo que iba a venir. Como siervo fiel de Dios, recibió directamente de Dios revelaciones sobrenaturales sobre lo que sucedería en la tierra, y cómo él y su familia podían prepararse para ello, enfrentarlo y sobrevivir. Dios advirtió a Noé y le mostró un camino a través de él. Así como los elementos dañinos de la historia se aplican a la actualidad, también debe aplicarse este elemento positivo. Nos enfrentamos a enormes peligros, catástrofes y juicios que no podemos medir ni identificar completamente. Pero en medio de todo esto, creo que Dios seguirá advirtiendo a sus fieles y mostrándoles la forma de sobrevivir. Las Metúselas legación. Los detalles específicos de la vida de Metúsela siguen siendo escasos en las Escrituras, pero una cosa es segura: vivió una época diferente a cualquier otra, presenciando un mundo que solo podemos imaginar. El legado de Metusela se extendió más allá de sus impresionantes años. Su linaje se transmitió a Noé, su nieto. La historia humana sería cambiada para siempre a través de Noé, ya que se convirtió en el faro de esperanza y supervivencia durante el diluvio. Noé tenía 500 años y tuvo hijos, Sem, Cam y Jefet. Génesis 5 versículo 32 de la King James Version así: a través de la línea de Metuselas, se le dio a la humanidad una segunda oportunidad, preparando el escenario para un nuevo capítulo en la gran narrativa de la humanidad. Las Metuselas tienen una longevidad en la Biblia. Entre las historias de grandes inundaciones, arbustos en llamas y gigantes, hay la historia de Metuselas. Durante generaciones, la edad de Metuselas ha estimulado la imaginación de los estudiosos, teólogos y laicos por igual. Muchos han especulado sobre las razones de su longevidad.
si era una edad literal o simbólica, si era un testimonio de las condiciones de la tierra primitiva, o tal vez una bendición especial de Dios. Pero más allá de los números y las especulaciones, hay una lección espiritual más profunda. La larga vida de Metuselas es un faro de la paciencia y la misericordia de Dios, en una época en que la humanidad se estaba volviendo a la maldad. La larga vida de Metuselas fue un recordatorio de que la gracia de Dios todavía estaba en guerra, reteniendo las aguas del juicio por un tiempo. En este sentido, su vida simboliza que incluso en medio de la creciente maldad de la humanidad, la paciencia y la misericordia de Dios prevalecieron, ofreciendo esperanza y una oportunidad de redención. Aunque no sabemos mucho sobre lo que sucedió en la vida de Metuselas, su historia nos da muchas lecciones interesantes que la gente todavía piensa en la actualidad. El valor del tiempo. Metuselas' asombrosas vidas tropezaron con un cisne para reflexionar sobre el valor del tiempo. No se trata de cuánto tiempo viviremos, sino de cómo usaremos nuestro tiempo. La brevedad de la vida, incluso para la vida de Metuselas, finalmente terminó. Su historia nos recuerda la brevedad de la existencia. Incluso para el más largo de nosotros, vivió. El Salmo 90 versículo 12 dice: enseña a contar nuestros días para que tengamos un corazón sabio. Legado y linaje. Metuselas era el abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca. A través del linaje de Metuselas, la humanidad fue salvada del gran diluvio. Esto nos enseña que nuestro legado no se trata solo de nuestros logros, sino también de cómo influimos y guiamos a las generaciones posteriores. La fe y el plan de Dios. El nombre de Metuselas podría aludir al diluvio que vendría después de su muerte. Esta interpretación se presta a la noción de tiempo divino y confianza en el plan más grande de Dios, de manera similar a lo que sugiere Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confíe en el Señor con todo su corazón, y no se guíe a su propia comprensión. En todos tus caminos reconoce a Él, y Él dirigirá tus caminos. El misterio de la gracia de Dios. Como se mencionó anteriormente, Metuselas vivió en una época en que la maldad del hombre era grande, y sin embargo fue adornado con longevidad. Su vida sirve como un testimonio del misterio de la gracia y la misericordia de Dios. De la Emeco de Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9. 4. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y que no sea de vosotros mismos. Es el don de Dios, no de obras, menos que nadie se jacte. Oremos ahora. Padre Celestial, hoy nos sorprende el panorama general de la vida, recordado por el viaje de Metuselas, que se extiende más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos comprender. Sus 969 años son un testimonio de su gran diseño y los misterios de la vida. Señor, así como usted sostuvo a Metuselas a través de innumerables amaneceres y puestas, le pedimos que nos guíe a través de nuestros días, por muchos que sean. Por favor, ayúdanos a valorar cada momento, a ver la belleza en lo transcurrido y lo eterno, y a comprender que nuestras vidas, que son cortas en comparación, están llenas de propósito. Que la vida de Metuselas nos recuerde la importancia de la paciencia, el testimonio y la fe duradera en cada respiración que tomamos, cada desafío que enfrentamos, cada alegría que celebramos. Que la longevidad de Metuselas nos inspire a valorar nuestro tiempo, profundizar nuestra fe y apoyarnos en tus brazos eternos. En tu precioso nombre, oramos. Amén. También, gracias. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.